Buenas tardes. Hace tan solo un año que comenzaba mi sueño. Mi sueño de ser fallera mayor. La gente de mi entorno sabía lo importante que era para mí y por fin se hizo realidad. Hoy ha llegado el final de un año mágico e inolvidable. Aunque los recuerdos son tantos, voy a intentar resumirlos en unos minutos dando las gracias a todas aquellas personas que han estado a mi lado. En primer lugar, dar las gracias a mi comisión. Espero haber representado a la Berni lo mejor posible. Quique, siempre pidiéndote opinión, en cada acto, en cada prueba del traje, siempre dejándome perfecta. Espera que te revise. A ver cómo vas, nena. Peluquero excepcional, gran profesional e indumentarista, pero mejor persona. Mil gracias, Quique. Mara, nuestra andadura juntas comenzó mucho antes de lo que la gente se cree. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, como cualquier amiga, pero he de decir que cosa que pedía, cosa que tenía. Me has dejado siempre guapa y perfecta, aunque haya gente que diga que me iba de fiesta. Para mí, gran profesional y, por supuesto, amiga. Te quiero mucho, Mara. Me considero una persona con suerte, ya que tengo bastantes amistades, pero ninguna como ella. Noelia, serena, discreta, tranquila, la que estaba en mis momentos de flaqueza, única que supo que me presentaba fallera mayor, cómplice de mis ideas y travesuras. Esa es mi neni. No tengo palabras para agradecerte todo lo que me has ayudado, apoyado, aconsejado y sorprendido. Siempre a mi lado. Te quiero mucho, Noé. Agradecer a mis amigos por acompañarme durante todo el año en los momentos más importantes. Muchísimas gracias a todos. Durante este año he tenido el privilegio de conocer a gente maravillosa y afianzar relaciones ya existentes. Mari Carmen, nuestra fotógrafa, persona cariñosa donde las haya, atenta, se hace de querer. Gracias por todo. Siempre me tendrás para lo que necesites. Un beso muy grande. Marta y Manolo, nosotros ya nos conocíamos, pero este año nos ha unido más. Gracias por tratarme y cuidarme, por resolver dudas y consejos, por un año inolvidable por siempre. Se os quiere. Nachete, en estado puro. Mi bichito, como lo llamo yo, divertido y hablador. He sido tu almohada en algunas ocasiones y también compañera de travesuras. Me ha encantado pasar este año inolvidable para los dos a tu lado. Espero que hayas disfrutado. Siempre me tendrás, bichito. Te quiero mucho. Amparo, mi descubrimiento. Persona generosa, amable y amiga. Jamás pensé que seríamos tan cómplices la una de la otra, compartiendo secretos, anécdotas. Un año que jamás olvidaré. Gracias por todo, Amparo y David. Sabina, mi princesa. Princesa de un cuento hecho realidad. Tímida al principio, dando paso a su ternura y amabilidad. Espero que hayas disfrutado de este año, de este sueño que nos haya hecho inseparables. Junto a Erika hemos formado una gran amistad, eterna amistad. Os quiero mucho. Xavi, es tu turno. Ha sido mi regalo. Sabía que eras una gran persona, pero te has superado. He sido la envidia de mis compis FMs. Querían que te cambiara, pero ya sabes que no. Presi. A tu lado he vivido un año increíble, siempre apoyándonos y cuidándonos. Aunque esto se acabe, como tú dices, siempre serás mi presi, y eso nada ni nadie lo cambiará. Siempre me tendrás a tu lado. Te quiero con locura, mi bonico. Agradecer, como no, a este 2019 mis compañeras de viaje. 19 personas en las que hemos compartido un año extraordinario con muchas risas y locuras. Carla, Vanessa, Carol, Yaiza, Merche, Irene, Mireia, Tania, Rocío, María José, Ángela, Mari Carmen, Iris, Andrea, Marisa, Andrea, Gloria, Elena, Conchín. Todas y cada una de ellas han hecho que este año, mi año, sea mejor todavía. Por un año que nunca olvidaremos, y aunque esto acabe, seguiremos juntas y unidas. Siempre 2019, siempre lisiadas de rascaña. Os quiero. Momentos únicos vividos. Coche escoba, consejos, anécdotas, cotilleos. María José y Andrés. Gracias, gracias y mil gracias por estar a mi lado en todo momento, por ayudarme en todo lo que he necesitado, porque por fin se hizo realidad. Me has acompañado, te has quedado con Tania.
Espero que hayas vivido lo que no nos dejaron vivir cuando fui faller en mayor infantil y lo que nos queda. Gracias, os quiero. Sé que una persona estará contenta de que este año llega a su fin. Mi marido. Gordo, ¿ves lo rápido que ha pasado? Por fin te dejaré el espacio libre en casa. Vuelves a recuperar tu cuarto para bici. Pero tú piensa el cursillo intensivo que has hecho de indumentaria. Hasta con los ojos cerrados serías capaz de vestirme. Jamás olvidaré tu momento en el apoyo decisivo para tirar adelante. Siempre haciéndome feliz cumpliendo mis sueños. A mi lado en un segundo plano. Decirte que te quiero y mil gracias. A mi personita, mi chipi. Encargada oficial de colocar los zapatos y aprovechar para esconderse debajo de la falda. Deseando siempre vestirte con tu traje rosa, sin parar de decirme lo guapa que estaba. Y yo siempre te decía lo mismo. Algún día te tocará a ti. Y la más guapa, siempre tú. Sé que la mami durante este año no ha podido dedicar tanto tiempo como le hubiera gustado. Pero ahora todo el tiempo es para nosotras. Te quiero, Tania. Y por último, mi madre. Mujer fallera, fundadora de nuestra falla. No has podido disfrutar todo lo que te hubiera gustado, porque sé que hubiera sido posible que hubieras estado siempre a mi lado, acompañándome en cada acto, aunque siempre te he hecho partícipe de todo, porque sin ti esto no hubiera sido posible. Gracias por enseñarme este sentimiento fallero, a ser fallera. Te quiero, mamá. Para finalizar, daros las gracias a todos, a cada uno de vosotros, por hacer este 2019 inolvidable. Únicamente me quedo con lo bueno, porque siempre quedará en mi memoria. Visca Valencia, visca Les Falles y visca la Berni.